Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Nuevo Pacto en esta semana que es ya la sexta semana desde que se iniciara este estallido social, donde seguimos viendo escenas muy violentas, donde muchas personas están perdiendo su trabajo, donde muchas veces la angustia surge más que los momentos de calma o más racionales. Por eso que en este momento es cuando más necesitamos herramientas para podernos acercar al otro, para poder sacar de este momento lo mejor y no lo peor de nosotros mismos, para ver en esto, en definitiva, una oportunidad para crecer, para ser mejores. Y por eso nos acompaña en esta edición de Nuevo Pacto la antropóloga Patricia May, dedicada... Hola, bienvenida, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo iba a decir, dedicada a reflexionar sobre la evolución, el sentido de la vida y también las tradiciones espirituales de distintas culturas. Y es muy importante que estés en este momento porque parece que estamos más alejados de la espiritualidad, pero necesitamos a la vez poder rescatar de este momento algo que nos permita crecer. Por eso, lo primero que te quiero preguntar es desde el punto de vista antropológico. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de esta crisis y de esta duración? Porque al inicio yo digo, esta es la sexta semana de este conflicto. Matilde, mira, primero te quiero decir que yo trabajo en una línea particular de la antropología que tiene que ver con las grandes preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y que tienen que ver con la pregunta sobre el sentido de vivir, ¿no? Y mi mirada tiene, y desde ahí me he ligado también con filosofías espirituales ancestrales, ¿no? Y modernas, como respuestas al vivir humano, ¿no? Y lo que yo he observado y que vengo observando de hace mucho tiempo además, o sea, para mí es una sorpresa la forma en que tomó el estallido social y que está tomando, es una sorpresa para todos los días, pero no es una sorpresa que haya ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que yo veo hace muchos años es una sociedad que está fundamentada en una manera de ver el mundo que presiona, tensiona y reprime los aspectos de búsqueda de plenitud, lo podríamos poner así, del ser humano. Por lo tanto, yo creo que este estallido social no solo tiene que ver con una vulnerabilidad o con barrios vulnerables o con personas que estén pidiendo, exigiendo algo, sino que es algo así como un grito, un estallido que es transversal y que viene en general, claro. ¿Nos estábamos deshumanizando? O sea, nos estábamos deshumanizando, pero absolutamente. O sea, un país o países, porque yo no creo que sea un fenómeno solamente chileno. No, y lo hemos visto además que, por ejemplo, ahora coetáneamente está pasando prácticamente muy parecido en Colombia también. Sí, y probablemente muchos países, porque lo que está ocurriendo en el vivir moderno es que nos estamos deshumanizando y en que el ser humano se transforma en un ser que vive alienado, corriendo todo el día, tratando de producir, en que todo el fin tiene que ver con el éxito, con el dinero, con competir, con la imagen, con la apariencia. Entonces, eso genera una tremenda presión, incluso la presión por tener que estar sabiendo todo al mismo tiempo, todo lo que ocurre en todas partes, incluso la tensión por estar disfrutando todo el tiempo, ¿ah? Entonces genera, creo yo, hemos estado sometidos a una tensión en que el fondo de lo humano estamos viendo la cara psicológico, espiritual de esta crisis, pero esta manera de vivir, esta cultura en nuestra sociedad tiene la cara ambiental, que viene de la misma fuente, eso lo quiero decir, ¿ah? Y el aspecto psicológico y el aspecto social, lo que tenemos que entender es que los tres aspectos en crisis en el planeta hoy día tienen una fuente común, que es una manera de entender lo que es el ser humano en el mundo y lo que es el vivir humano. Y aquí parece que estábamos viviendo aún más deshumanamente o deshumanizadamente, porque frente a esta cultura hedonista que tú planteas, donde hay un individualismo muy elevado, también nos estábamos centrando en el cada uno, y yo creo que
si hay cosas positivas que ha tenido esto, es que hemos podido salir y mirar al otro. Muchas veces nos hemos podido comunicar con el que nos saludábamos, nos importa el que está en el paradero, que está en lo mismo que yo, y hemos podido generar conversaciones. Están estas asambleas donde la gente, lo único que uno ve es que quiere expresarse y quiere compartir. Entonces, es bien paradójico que vivíamos tan encerrados y de un momento a otro se produce este estallido que es como la olla a presión, donde salen todas estas cosas buenas y también otras muy violentas y muy negativas. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque esta es la 6ª semana. Yo creo que estos procesos no son cortos. Nos parece mucho porque ha sido tan intenso que probablemente estemos todos como incluso cansados, como yo tengo la sensación de haber entrado en otro espacio-tiempo, ¿ah? En que vivimos además, en que no sabemos lo que va a pasar mañana, en que a los niños les suspenden las clases en cualquier minuto en el colegio, etcétera. Entonces estamos viviendo como suspendidos, ¿ah? en una realidad en que emerge todo lo que había. Lo que está ocurriendo ahora es que está emergiendo todo lo que había, lo que no habíamos querido ver, todo, ¿ah? Toda la alienación, la violencia y también todo el anhelo del ser humano por vivir en la conexión, en la empatía, en el amor. Sí, el fundamento del ser humano, lo más profundo del ser humano, anhela vivir en el amor, en la conexión, en la por trama. Algo se llama, se ha rebautizado a la Plaza Baquedano la Plaza de la Dignidad, sí. Porque no es la plaza del tener más, sino que es ni siquiera de la igualdad, es la dignidad, que es muy distinto. Sí, yo creo que estos tipos de sociedades que niegan al ser humano el contacto con sus aspectos más nucleares y profundos, que tienen que ver con la plenitud interior y que tienen que ver con el amor y que tienen que ver con el contacto y con el tejido social, este tipo de culturas que te niegan eso, en el fondo hacen que la dignidad como tal no esté presente, no solo para las personas, cierto, que no tienen cuestiones y medidas básicas, que es necesario que rápidamente las tengan. Aquí hay medidas que tienen que ser tomadas rápido, ¿no? Más o menos ágilmente en el tiempo. Pero creo, y esto es muy importante también de decirlo, es que me parece que las personas que sí tienen esas condiciones tampoco viven dignamente en la profundidad de lo que es lo humano. ¿Por qué no hay dignidad ahí tampoco? Porque un ser humano que vive defendiendo lo suyo, individualistamente, ¿ah? Siempre deseando más y más, compitiendo, las empresas tragándose a la otra empresa, donde el sentido del trabajar como un aportar, cierto, socialmente, no está, donde el sentido de estudiar es solo conectarte con algo que te va a permitir tener mayor estatus y mayor dinero el día de mañana. ¿Qué dignidad hay en eso? ¿Qué dignidad hay en la agresividad que tenemos en el metro o la tristeza que se veía en el metro, cierto, en las personas? ¿Qué dignidad hay en las personas que se viven atropellando en los autos o que viven centradas en, qué sé yo, en parecer, en resguardar lo que tienen y en estar preocupados de los barrios y de las zonas que tienen que estar cuidadas para que los otros, que son distintos, vivan afuera de esto? O sea, ¿qué dignidad hay? Aquí no hay dignidad ni en la gente, ¿cierto?, que vive presionada por las necesidades, y tampoco hay dignidad en los que no viven presionados, porque es una cultura que no busca la dignidad. Ahora, me imagino que no es solamente, y claramente no es solamente de nuestra sociedad, pero el tema de sentirse superior, y lo vimos porque en este nuevo pacto, en este nuevo trato que queremos, claramente uno de los elementos que ha surgido es, a lo mejor, la chispa. No fueron solamente el torniquete, sino que venía de mucho antes, cuando viene un señor que me dice: tú no puedes estar en mi playa porque esto es privado, y te echo, sí, y te me vas. Esa fue la palabra. Y en estos últimos días también hemos visto en un mall, un mall de la dehesa, donde también personas están echando: vuélvete a tu población, XXX. ¿Por qué está ese sentimiento de que uno se puede sentir superior que el otro? ¿Qué nos ha dado eso? Es que eso
Eso es la pérdida del contacto del ser humano con el ser humano, en que tú de verdad crees que tienes algún tipo de superioridad que resguardar y alguna especie de alambrado en que vivir y que te deja de importar el otro. Yo creo que eso es quizás lo más grave que ocurre en un tipo de vivir como el nuestro. Ahora y lo que ocurrió allá en la dehesa me parece pero terrible. Y muestra, mira, esa seguramente es la gente que ha tenido más acceso a lo que se llama, entre comillas, educación en nuestra cultura. Es la gente que ha podido viajar, es la gente que seguramente ha estudiado en MBA en el extranjero, y a eso le llamamos educación y dignidad cuando no hay educación en el comprender el principio básico de una educación. Es que todos los seres humanos compartimos una naturaleza profunda común y todo ser humano tenemos el derecho y el deber de respetar al otro. Ahora, ahí no hay educación. Ahí tú dices no hay educación y claramente es así. Nos vamos a ir a una pausa, Patricia, pero quiero que a la vuelta conversemos qué se hace a partir de esto, porque también hay temor y también es entendible que exista ese temor en mucha gente, a lo mejor en esa que estaba en el mall y que no sabe canalizarlo porque siempre lo ha vivido así. Hay temor en el que está perdiendo el trabajo. Los momentos de crisis siempre son oportunidades, pero también hay riesgos implícitos en estos cambios. Por eso que vamos a irnos rápidamente a la pausa para volver a hablar de las herramientas que nos permitan estar medianamente bien en esta crisis y cómo estar mejor con el nuevo pacto que queremos hacer. Así que nos vamos a la pausa y regresamos junto a la antropóloga Patricia May. Seguimos conversando aquí en Nuevo Pacto junto a Patricia May, antropóloga. Estamos hablando sobre lo que nos ha revelado o develado esta crisis. Se cayeron todas las máscaras. Nos estamos viendo finalmente cómo somos. Y somos eso que vimos en la dehesa, somos los que salen a romper cosas. ¿Eso somos? No es todo lo que somos, pero es parte de lo que tenemos que asumir que está presente en nuestra realidad social. Por un lado, cierto, está ese miedo de la gente que vimos la dehesa, porque como conversamos, en el fondo hay un tremendo miedo a perder tu seguridad, a perder lo que has logrado, a perder, etcétera. Entonces salgan todos de aquí. Por un lado está eso, y por el otro, cierto, está la violencia, está el narco, que está fundamentado también, fíjate, mira qué curioso, también está fundamentado en querer asegurarse, porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad nos aseguramos a través de las cuestiones exteriores, no a través de la dignidad interior, nos aseguramos teniendo cosas. Pati, y lo que también hemos visto en este tiempo, fruto también del cansancio de lo que es iniciar ya una sexta semana en esto, pero la paciencia se ha ido perdiendo también. Paralelamente a que estamos más abiertos, pero también hay conversaciones que ya no podemos tener con algunas personas que antes eran cercanas. Se han destruido grupos, en las mismas familias ya se está evitando al que tal vez no piensa como yo por el cansancio. Tenemos este tremendo desafío de pareciera armar una nueva constitución. ¿Cómo se puede hacer cuando estamos dialogando menos en lo profundo? Sí, yo creo que estamos dialogando menos y también estamos dialogando más. Por un lado, claro, hay como una especie de inundación emocional que cansa. Las emociones fuertes creo que es de las cosas en la vida que más cansan. Los estados emocionales te toman mucha energía y hay un estado emocional o estados emocionales que circulan como mareas colectivas, ¿cierto? De distintos estados en el día, de miedo, de esperanza, de angustia, de agotamiento, está todo de angustia, de ansiedad, está todo circulando y eso nos tiene muy cansados. Entonces, ¿cuál es el antídoto a esto? Porque claro, si yo estoy en eso o si yo estoy enrabiada, por ejemplo, yo no puedo relacionarme con el otro y eso está pasando mucho, ¿cierto? Los chats familiares en que se rompe la relación. Yo sé de varios casos en que las familias ya no se pueden reunir porque pelean a gritos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que esperar un poco que se aquieten las aguas y que también esto requiere un trabajo personal, eso es bien importante, un trabajo personal para encontrarse con... hay un centro
Matilde, en lo profundo de todos nosotros hay algo que está tranquilo allá en el fondo. El problema es que nosotros nos hemos hecho un camino como sociedad o cultura para conectar con eso allá al fondo de mi mente, que está tranquilo, que está bien y que puede ver con perspectiva las cosas. Pero eso está disponible para todos los seres humanos. Es el centro interior del ser humano. Pero para eso hay que trabajarlo, porque uno Sí. no puede llegar a eso sin pasar por un proceso o sin querer, incluso tener la voluntad para hacerlo, tener la conciencia de lo que hay que hacer. Y yo me pregunto, por ejemplo, nuestra clase política, nuestros dirigentes, nuestros líderes, ¿tienen esa capacidad? O sea, es que no hay nadie que no la tenga, porque es la esencia del humano. La esencia del humano no es la alteración, no es vivir con la cabeza vuelta loca, llena de apegos y ansiedades, no es vincularte con el otro, ¿cierto?, desde el rechazo o la indignación. La naturaleza del humano, y yo creo que este será el descubrimiento más importante, que es como descubrir que la mina de oro que hemos buscado tanto afuera estaba acá adentro, es ese centro claro, pacífico, de amor y sabiduría que mora en lo profundo de nosotros. ¿Tú lo has visto en estos días? Yo lo veo en mí en cada día y lo veo en otras personas que han ido caminando en ese sentido. Pero, por ejemplo, en este tema social, cuando se hace este acuerdo para poder llegar al plebiscito y la nueva... ¿Tuviste algo de eso en lo que ocurrió ahí? Sí, yo creo que esto ha sacado lo mejor y lo peor. Y yo creo, a ver, te quiero decir dos o tres cosas, Matilde, que creo que son los antídotos a estos extremos de que hemos conversado. ¿Cuáles son los antídotos? Por un lado, uno de los antídotos es, a ver, pongámoslo súper en sencillo, desconectarme un poco, conectarme con, pongámoslo así, con mi respiración, con algo tranquilo y quedarme y aquietarme interiormente para encontrarme con algo que está en paz adentro de mí. Ese es un antídoto, ¿cierto? Y hoy día hay múltiples técnicas y cursos, hasta hay cosas por los celulares para aprender a tranquilizarse. La tranquilidad es algo que se gana. Es algo que se trabaja, nadie te la va a regalar. Entonces, por un lado eso. ¿Y es básico para el trabajo que hay que hacer a partir de ahora? Es que a mí me parece, por ejemplo, que si nuestros líderes no tienen la condición básica de educación del sí mismo, que le permita aquietar sus pasiones para escuchar, es muy difícil que lleguen a algún tipo de entendimiento. O sea, mira, a mí me parece que en este momento lo vital es aprender a aquietarnos para generar vínculos desde la escucha, desde el entendimiento. Creo que ese es el gran antídoto, es como una luz que se expande hacia los lados y que puede ir copando el espacio de la violencia, del sinsentido, de la exclusión, pero es eso. Y entonces, pucha, qué bueno sería que nuestros líderes nos dieran el ejemplo de poder escucharse, de no estar parados en su soberbia, en sus obsesiones, en su ego, en defender sus posturas a largo plazo, sino que puedan... ¿Sabes qué? Yo creo que de alguna manera tenemos que ser derrotados. Ser derrotados en ese ego obsesivo que siempre quiere estar arriba, triunfar y tener la razón. ¿Cuánto tiempo pierde el ego tratando de tener la razón? O sea, eso es lo que tiene que... Y creo que todo esto que está ocurriendo de alguna manera nos pone en la derrota y nos pone en la vulnerabilidad. Y quizás estar en la derrota y en la vulnerabilidad nos va a obligar a pararnos desde la humildad y desde la escucha y desde darnos cuenta que sin los otros no somos nada, sin el tejido social no somos nada. Hemos vivido en la ilusión de que podemos nosotros solos, individuales, yo y con mi familia o con mi pequeño grupo salir adelante y proteger lo mío. Ese ser humano le pinchan así el globito de su seguridad económica, de su barrio exclusivo, se lo pinchan así
y no es nada. Entonces, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? Que el ser humano necesita vivir en el vínculo de conexión, de pertenencia y de sentirse amado, como los niños lo saben muy bien, de sentirse amado, perteneciendo, con un sentido de vida que vaya más allá de mí mismo, que aporte al medio. Entonces, este estar vencido creo que nos puede dar la humildad necesaria, porque la soberbia en que hemos vivido y el individualismo, en el fondo, lo que nos han hecho es dejarnos solos. Ahora, esto lo estamos aprendiendo a través de un golpe brutal, porque, claro, todos dicen esto se venía formando, gestando, pero en general no lo habíamos visto. Y cuando cae el velo de un minuto a otro, nos damos cuenta de todo lo que pasa, de toda la rabia, de también toda la esperanza, de toda la violencia que había. Y de todo el amor. Y de todo el amor también, pero fue muy brusco, ¿no? O sea, el día jueves nosotros no estábamos preparados para lo que pasó el día viernes. Y es que yo encuentro que esto que ocurrió, Matilde, solo nos habla de lo radical y de lo decisivo que es este proceso que estamos haciendo. Yo, si pudiéramos verlo como desde lo alto de una montaña, nos daríamos cuenta que de verdad como seres humanos estamos dando un paso que no es solo un paso de un nuevo, es más que un nuevo pacto social, es un cambio de conciencia radical desde donde se para el ser humano en la vida. Es muy radical y muy importante, me parece a mí, lo que está ocurriendo. Entonces no me parece... ¿Eres optimista frente a eso? Muy optimista, porque yo creo que a largo plazo, ojalá, ese es mi voto, ojalá que para comprender y para dar el paso de mirar al otro, de encontrarte en el otro, de darte cuenta que tú y el otro compartimos una naturaleza común, no solo con los demás seres humanos, con toda la existencia, y que toda la existencia es digna porque participa de una unidad que me trasciende a mí y a ti y que nos contiene a todos, y esa unidad que mueve a la evolución en un sentido. Si podemos comprender eso, esto yo lo estoy diciendo con mis palabras, quizás con otras palabras, ¿cierto? Es que vamos a haber dado un paso vital. Y el paso es el siguiente. La cultura y el tipo de sociedad en que hemos vivido, el ser humano está apagado en el ego y sus intereses. Y las consecuencias de eso son medioambientales, sociales y psicológicas. Y crisis en los tres aspectos. Si el ser humano se encaja en otro lugar, que se encaja en una pertenencia humana y planetaria, y se encaja ahí, ve que somos un gran nosotros, todos somos un nosotros, y todos participamos de lo mismo, y no hay unos mejores que los otros, ni más dignos que los otros. Vamos a haber dado el paso realmente, por eso que creo que nuestro país está en una oportunidad fundamental, radical, maravillosa, y mis votos son porque podamos anclarnos ahí, mis votos son porque los dirigentes, sobre todo los dirigentes, puedan pararse desde ahí. Yo creo que hay varios que lo han hecho, que a mí me han dejado muy sorprendida. Y por otro lado, Matilde, están surgiendo voces que no habían surgido, que no habían salido en los medios y que están dando el tono en la línea de que yo estoy hablando con otros lenguajes, qué sé yo, pero hablando de la recuperación de este tejido social y de esta unidad humana en la que somos. Y creo que eso es una tremenda esperanza. Y es claramente una esperanza, es la oportunidad de la que estábamos hablando. Sí. Ojalá que la podamos tomar, que la tomemos bien, que la tomemos a tiempo. Pero como tú decías, es un proceso largo, por lo tanto, las puertas de CNN Chile están abiertas para que nos pueda seguir también dando luces y acompañando en este proceso. Me encantaría. Patricia May, muchísimas gracias por estar en esta edición de Nuevo Pacto aquí en CNN Chile. Por supuesto, vamos a volver a conversar y con ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado también en esta edición desde otra perspectiva, desde la que necesitamos pararnos para poder construir este pacto del que estamos hablando. Que estén muy bien.